información. ¿Qué información ingresa cada sistema al sistema de contabilidad gubernamental? Por ejemplo, la Oficina Nacional de Presupuesto ingresa el presupuesto general de recursos y gastos con toda la apertura presupuestaria para que impacte en el sistema de contabilidad y después se pueda registrar en base a eso, las cuotas presupuestarias posibles, las modificaciones presupuestarias que se van haciendo y las metafísicas en el caso en que lo amerite y se apliquen metafísicas en el presupuesto. Por otro lado, la Tesorería General de la Nación, ¿qué datos va a ingresar? Va a ingresar los pagos según las órdenes de pago, los ingresos de todo lo que se va recaudando, las emisiones y las cancelaciones de las letras del Tesoro. ¿Qué más? La Oficina Nacional de Crédito Público va a incorporar la deuda pública interna y externa a través del SIGADE, que es el Sistema de Gestión de la Deuda Pública, comisiones, intereses y amortización de capital. La contaduría que va a ingresar, la contaduría como órgano rector, el asiento de apertura, el asiento de ajuste, asientos mensuales, y después cada SAF va a ir registrando los recursos que ingresan con afectación específica, los compromisos según los créditos asignados, los devengamientos, los pagos de la CUT, o sea, esa va a ser toda información que va ingresando al CIVIF. Toda esa información va a ir teniendo los impactos necesarios y a partir de eso van a ir saliendo diferentes quienes van necesitando esa información. Esto fue Profesora, teniendo... Sí. Disculpe, le hago una consulta. ¿Cómo no? Cuando usted se refiere a la SAF, ¿son los órganos superiores de cada uno de estos órganos de control respectivos? ¿Vendría a ser? No, los SAF son los servicios de administración financiera de cada organismo o entidad. Pero en un organigrama, por ejemplo, ¿serían los superiores a, por ejemplo, a la Oficina Nacional del Presupuesto, a la Contaduría General de la Nación? No. Un SAF es, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario. Dentro de ese staff funcionan la Oficina de Presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario, la Oficina de Tesorería, o la Tesorería, en cada organismo se llaman diferente, de la Universidad Nacional de Rosario, la Dirección de Contabilidad de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Se entiende? No digo crédito público porque la universidad no tiene. Claro. El crédito público se da así solo a nivel centralizado, pero el resto de los sistemas, ahí el crédito público sería la única... en cada SAF tiene oficinas que replican y reportan a ese sistema. ¿Se entiende? Sí, ahora Por eso está la centralización normativa y la descentralización operativa. Sigo con el ejemplo de la universidad. La tesorería de la universidad es una oficina que está en sede de gobierno de la universidad que funciona según la operatoria que tiene la universidad, pero que cumple lineamientos y normas de la Tesorería General de la Nación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la Dirección General de Contabilidad lo mismo. Acata la normativa que emite la Contaduría General de la Nación, pero hace sus registros contables en función de la operatoria que tiene la universidad. ¿Se entiende? Claro, eso sería la descentralización operativa. Exacto. Y por otro lado está la centralización normativa. ¿Bien? Gracias. No, de nada. CIVIF fue teniendo diferentes etapas.
una etapa que va, yo por acá lo tengo, del 91 al 95. Acá hay un gráfico que después les voy a explicar, pero que es medio el resumen de lo que viene ahora, porque hay una primera etapa que va del 91 al 95, que es la etapa donde se empieza a generar este CIVIF, donde se está construyendo. ¿El objetivo cuál era? Desarrollar un sistema de información financiera que, partiendo de los registros de cada una de las jurisdicciones y entidades, permitiera hacer controles y consolidar información centralizados y permanentes. Bien, se diseñan normas, métodos, técnicas, y de esta forma el sistema de contabilidad sintetiza lo operativo de todos los sistemas con la ayuda de este CIVIF. Si querés pasar, Mabel, así Sí, vamos viendo cómo era ¿lo la cambio? Sí. Ahí. Avísame si se ve, si está Sí, se demorando. ve No sé. perfecto. Pasá al siguiente, Bueno, por favor. ¿el que sigue? Sí. Ahí. Bueno, como yo les contaba antes, cómo era la situación previa a esta ley 2456 y al CIDIF. No había una estrategia informática y planes de sistemas. Los sistemas estaban aislados y desarrollados en diferentes ambientes, con diferentes alcances. Bajo nivel de equipos de informática y de seguridad informática en el Estado. No había mucho flujo de información, múltiples registros y transacciones, o sea, y cada organismo iba registrando como le parecía, y repetidas veces, o sea, a lo mejor dentro de un mismo organismo, cada oficina duplicaba registros contables porque no se compartía la información. Por ende, por supuesto que la información era poco confiable, los equipos eran obsoletos y muy limitados, no había, de hecho, en esta primera etapa, acceso total a todo el personal que trabajaba en los diferentes ámbitos del Estado, y el personal tampoco tenía la capacitación necesaria para poder ir operando lo que iba a ser después de este sistema. O sea que la situación era bastante caótica y la información que se lograba era insuficiente, muy insuficiente, y no servía para tomar decisiones. Cuando se implementa el CIVIF, pasamos al próximo si querés, Mabel. Ahí está. Me dicen cuando lo vean. Sí, Gracias. Ahí está. ¿Qué características tiene la implementación esta del CIVIF? Era un sistema cuyo objetivo final eran los usuarios finales de la información, ingreso de datos que permitiera el registro único en el lugar más cercano al origen, en el usuario de responsabilidad primaria. ¿Qué quiere decir? Que ¿dónde se registraba el dato? En el primero que agarraba el comprobante, no que ese comprobante pasaba por 15 manos y a lo mejor se terminaba perdiendo en el medio o se terminaban cometiendo errores. Entonces, el usuario primario era el que registraba ese dato. El CIVIF estaba construido de forma tal que proporcionaba información para distintos niveles de decisión, que era lo que yo les decía antes, distintos niveles de seguridad a nivel de menúes por módulos. Entonces, si yo trabajaba en el área de contabilidad, no tenía acceso al módulo de tesorería. Y el que trabajaba en el módulo, a lo mejor en el área de contrataciones, no tiene acceso completo al sistema de contabilidad. ¿Se entiende? Niveles de información según los usuarios y según el grado de responsabilidad también. Había una concepción interactiva de los procesos, integrando la información
en un CDIF central que interactuaba con base de datos de los SAF, o sea, de cada uno de los servicios de administración financiera, que era un CDIF local. Entonces en esta primera etapa había un CDIF central que interactuaba con diferentes CDIF locales que estaban en los organismos. Operaba, bueno, esto ya lo charlamos, centralización normativa y descentralización operativa. Imagínense, estamos en una etapa previa a todo este tema de la transmisión de datos por internet, etcétera. Entonces había un CDIF central que se comunicaba con un CDIF local que estaba en cada uno de los organismos. ¿Se entiende? Entonces hay un CDIF central que se comunicaba con el CDIF de la Universidad Nacional de Rosario, que era un CDIF local. Entonces, la comunicación se daba. CDIF local les mandaba la información al CDIF central, y ahí se iba centralizando la información de los diferentes organismos del sector público. ¿Se entiende? Así funcionaba en una primera etapa. Lorena, decime si se está viendo lo que se tiene que ver, porque sí, no, se me cerró. Sí, el anterior pone, por las dudas, que es la que dice 1995 a 1999. Ahí está. Ahí Perfecto. está, sí. Bueno, en esta segunda etapa, que va de 1995 a 1999, empieza a avanzar y empieza a haber más interacción entre los distintos sistemas. En el caso de presupuesto, todos los organismos de la Administración Pública Nacional estaban operando correctamente ya. Las normas, reglamentos y procedimientos del sistema en las etapas de programación y evaluación de la ejecución, y lo hacían a través del CDIF. Se establece plenamente la presupuestación por programas en esta etapa y se desarrolla un sistema de seguimiento de metas físicas. O sea, ya empieza a haber más interrelación dentro de los mismos sistemas. Se elabora un modelo de convenio por programas cuyo objetivo era promover justamente la mejora en la utilización de estos recursos. En lo que es el sistema de tesorerías, en el 95 se empieza a operar los pagos a través de la CUT. Si vieron sistema de tesorería, ya deben saber lo que es. ¿Qué es? La CUT. Cuenta única. La cuenta única del Tesoro. Perfecto, la cuenta única del Tesoro. ¿Qué hace esto? Que se eliminen un montón de cuentas. Todos los organismos tenían cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. Se eliminan muchísimas cuentas. Y toda esa información que se genera a nivel financiero también es muy importante, porque el sistema de tesorería deja de ser una caja pagadora y se puede empezar a hacer una planificación financiera también, que es muy importante, más allá de la planificación presupuestaria. Porque una cosa es la cuota de presupuesto en un organismo y otra cosa es la cuota financiera. O sea, que tenga un presupuesto asignado para funcionar durante todo el año, no quiere decir que tenga toda esa plata en una cuenta y la pueda usar. Generalmente, la cuota lo financiero se cuotifica y se va transfiriendo por cuotas a cualquier organismo. En cuanto al sistema de crédito público también, que eso está en la próxima, más adelante, todo esto no se preocupen que les va a quedar, o sea que cualquier cosa pregunten si tienen alguna duda. Se integra al CDIF todo lo que tiene que ver con la deuda pública a través del SIGADE, que es el Sistema de Gestión de Deuda Pública. Y esto es muy importante también, porque toda la información que tenía que ver con crédito público estaba absolutamente desperdigada por los diferentes organismos y era muy difícil saber cuál era la situación de la deuda pública del Estado, con lo importante que es eso, ¿no?
Entonces, en cuanto a crédito público, también genera una integración muy importante el CIDIF. Y con respecto al sistema de contabilidad, se van elaborando los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Nosotros vamos a ver ahora también, después de que leamos un par de artículos de la ley, que hay una resolución que es la 25 del año 95 de la Secretaría de Hacienda, o sea, de este año, del 95, que empieza a fijar los criterios en base a los cuales se reconocen las transacciones, se reconocen los gastos, y van a ver lo importante que es para que todos los organismos reconozcan el gasto de la misma forma y registren de la misma forma. Se confeccionan también los primeros estados contables por partida doble, y se va desarrollando un poco más lo que es el SABEN, que era el Sistema de Administración de Bienes del Estado. Se informatiza el archivo general de la administración y se comienza a digitalizar la documentación de los SAF, porque hasta ahora la documentación iba quedando archivada en archivos que iban acumulándose y era todo papel, no había documentación digitalizada. A partir de este año empieza un proceso de digitalización de la documentación de los diferentes organismos. En cuanto a recursos humanos también se desarrolla una base de datos que es el CIRU, que también era muy importante para tener una dimensión de la administración de los recursos humanos del sector público nacional. Entonces, en esta etapa también estaba el CIDIF central, que se iba comunicando con los CIDIF locales de cada uno de los organismos, ya en un idioma más parecido, porque en la etapa anterior estaba el CIDIF central, que se comunicaba con información de los diferentes organismos, pero que la generaban y la producían de distintas formas, con distintos criterios. A partir de acá, y de que sale la resolución 25 del 95, se va unificando toda esa información. Eso también fue muy importante. Y a partir del año 1999 al 2001, que creo que está más adelante en los... Ahí, avisa si se ve. No, acá. Del 99 al 2001 se inicia un proceso también de migración tecnológica muy importante y de modernización del sistema, y se va desarrollando una herramienta que es el SLU, que es el Sistema Local Único. Entonces, a partir de 1999, el CIDIF central de la Administración Nacional se iba comunicando con el SLU, que era el Sistema Local Único de cada organismo, pero ya hablaban el mismo idioma, era Sistema Local Único en todos los casos. ¿Se entiende? O sea, todo este proceso, yo se los cuento para que tengan una idea, tampoco es que tienen que saber cada etapa, pero es interesante para que entiendan también mejor cómo funciona el CIDIF, que vayan viendo cómo fue evolucionando a lo largo de los años, y que esto no fue algo que se creó de un día para el otro, sino que a través de los años fue atravesando por distintas etapas, donde fue modernizándose cada vez más y adueñándose de las herramientas informáticas que había en cada momento. Claramente, cuando Internet empieza a ser un fenómeno cada vez más instalado, este sistema, que ya deja de funcionar vía coaxil y empieza a funcionar vía Internet, empieza a ser mucho más útil también, y empieza a generar información en forma mucho más rápida y en forma mucho más eficiente, e información mucho más confiable. Entonces, esto fue un proceso que fue avanzando a lo largo de los años. Como les decía, a partir del 2001 con el SLU, que es el CIDIF local unificado, se genera
que el CIDIF central ya hablaba el mismo idioma con el SLU, que todos los organismos que tenían SLU hablaban el mismo idioma entre sí. Eso fue muy importante. Bueno, y después ya a partir del 2002 en adelante, que creo que está en la próxima, bueno, acá también habla del CIDIF central, acá. En esta etapa ya se va consolidando la información en una forma mucho más amplia, se utiliza la herramienta de Internet y se hace una réplica masiva del SLU a todos los organismos, o sea, lo que empezó por algunos organismos que se iba aplicando en forma, digamos, de prueba, se hace masivo y a partir del 2005 ya todos los organismos lo aplican. Y a partir de acá también se empieza a usar el eCIDIF, que es el CIDIF todo por Internet. O sea, toda la información del CIDIF hoy está en línea, está en la red, y para la Contaduría General de la Nación es muy fácil acceder a la ejecución presupuestaria de cada uno de los organismos, porque en el mismo momento en que el organismo va haciendo una registración contable, la Contaduría está en condiciones de ir viendo cómo está la situación de cada uno de los organismos. Más allá después que cada organismo elabore informes en base a lo que pide la contaduría, ¿no? Pero ya la información es mucho más instantánea. Bueno, esto yo se los quería comentar para que tengan una idea general de cómo funciona el CIDIF, porque es interesante y porque si alguno trabaja en algún organismo nacional en algún momento, va a tener acceso a información que es procesada a través de este Sistema Integrado de Información Financiera. Con respecto, volviendo ahora al sistema de contabilidad, vamos a ir viendo lo que plantea la ley en todo el articulado. Nosotros vimos el concepto del sistema, vimos cómo está estructurado el sistema. Ah, bueno, acá está, perdón, un segundito ya que está. En la primera transformación, claro, sí, porque en un primer momento entonces no estaba el CIDIF local unificado, estaba el COMPRE, que era, algunos organismos usaban COMPRE, que era contabilidad y presupuesto, COMPRE con N, no de comprar, sino de contabilidad pre de presupuesto. Otros usaban el CIDIF OD, que eran los organismos descentralizados que usaban el CIDIF OD, otros usaban el CIGRAC, que era como el CIDIF, pero de la administración central, y otros usaban sistemas propios. Entonces, de eso, digamos, donde cada organismo usaba lo que quería, se avanzó al SLU, que era el CIDIF local unificado. Y después se avanza al eCIDIF en la última etapa, que es todos usan el mismo idioma, todos registran de la misma forma y tienen acceso al mismo nivel de tecnología, digamos, todos los organismos. ¿Se entiende? Yo creo que en alguna de lo que puse ahí incluso les va diciendo en qué organismos va avanzando, cuál es primero, cuál es después, por si después les interesa leerlo. Y muchas de estas cosas, también les digo, pueden encontrar información en la página de la Contaduría General de la Nación. Que después les voy a comentar que otra información por ahí estaría bueno que busquen ahí. Bueno, con respecto entonces al sistema de contabilidad gubernamental y volviendo a la ley, porque yo les decía que del artículo 85 al 95 tenemos para analizar un poco del articulado de la ley. Nosotros vimos el 85 con su la parte del articulado y la parte de la reglamentación. Por otro lado, tenemos el artículo 86, que si lo quieren ir viendo en la ley, para ir marcando algunas cuestiones,
ahí se habla del objeto del sistema de contabilidad gubernamental y plantea que el objeto del sistema de contabilidad gubernamental será registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación económica financiera de las jurisdicciones y entidades. O sea, registrar todas, o sea, no da lugar a registrar, se registran las que cada organismo quiere, las que cada organismo les parece, se registran todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación económica financiera de las jurisdicciones y entidades. Después vamos a ver que en la resolución 25 del 95 amplía un poco más cuáles son las transacciones que producen modificaciones o afectan la situación económica financiera de los organismos y entidades. Por otro lado, otro de los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental: procesar y producir información financiera para adoptar decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados. Ustedes imagínense, antes de esta ley y antes de que funcione el CIVIF, lo difícil que era tomar decisiones. Supongamos, vuelvo al ejemplo de la universidad porque es el que más conozco y porque aparte es, digamos, aplica acá a nivel nacional y creo que nos puede servir. El rector tiene que decidir si hace un edificio nuevo para la Facultad de Ciencias Económicas o no. Un edificio que cuesta millones. Si no tiene buena información económica financiera de cuál es la situación actual financiera y presupuestaria de la universidad, es muy difícil tomar ese tipo de decisiones. Y era muy difícil en ese momento, y por eso también había un funcionamiento tan engorroso del Estado antes de esta ley. Porque es muy difícil poder tomar decisiones si no se cuenta con la información necesaria. Por otro lado, presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenada de forma tal que se faciliten las tareas de control y auditoría, ya sean internas y externas. ¿Por qué? Porque aparte de nosotros estar hablando de que este sistema se conecta con el sistema presupuestario, con el de tesorería, con el de crédito público, etcétera, tiene que generar información para que los sistemas de control, tanto interno como externo, también puedan actuar. Porque es muy difícil controlar cuando no se llevan adelante los registros, cuando no está la información necesaria. Entonces, fíjense también ustedes qué difícil era controlar al Estado cuando no tenía todo este tipo de información. Por otro lado, en el inciso D plantea permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. Ustedes imagínense cómo se consolida toda la información de los diferentes organismos que integran el sector público. Entonces, para esto también es muy importante el sistema de contabilidad gubernamental. Hasta acá entonces, artículo 86, incisos A, B, C y D. ¿Cuál es el objetivo del sistema de contabilidad? Y está bueno, pregunta de examen, que manejen 2 o 3 de los objetivos del sistema, que los tengan más o menos. Esto no es de memoria de la ley, pero sí que ustedes con sus palabras puedan decir, ¿para qué sirve el sistema de contabilidad gubernamental? Creo que de una buena lectura de la ley, y si ustedes comprenden hoy, más las veces que sea necesario que veamos este tema, no hace falta ni que memoricen artículos, es como que va cayendo un poco de maduro este tema, y van a ver que les va a servir para integrar muchos conocimientos que pueden haber estudiado de los otros sistemas. Por otro lado, lo tengo acá a mi hijo que me ceba un mate, porque me quedo con la garganta seca.
Por otro lado, en el reglamento, chicos, plantea, del artículo 86 también, las obligaciones, sean ellas de tipo presupuestario, patrimonial, económico o financiero, correspondientes a las jurisdicciones y a cada una de las entidades de la Administración Nacional, se registrarán en el sistema por única vez. Es lo que hablábamos antes del CIDIF. Esto no es que está en la ley, cada organismo tiene que registrarlas por única vez. ¿Qué pasa si las registra 2 veces? Duplican información, y esa información ya no sirve, porque quizás está duplicando un gasto, quizás está duplicando un crédito que no tiene, ¿se entiende? La Contabilidad General de la Administración Nacional registrará las transacciones económicas financieras mediante el uso de cuentas patrimoniales y de resultados en el marco de la teoría contable, según los planes de cuenta de uso obligatorio que para esto establezca la Contaduría General de la Nación. O sea, ustedes se dan cuenta que la Contaduría General de la Nación, como órgano rector del sistema de contabilidad, fija las normas. Centralización normativa, es lo que veíamos antes. ¿Qué pasa si un organismo registra con un plan de cuentas, otro organismo registra con otro plan de cuentas o con un criterio diferente? Acá está hablando también entonces de normas generales y particulares. Esas normas generales y particulares están referidas a esta resolución 25 del 95 de la Secretaría de Hacienda. No puede registrar de cualquier forma, no puede reconocer el gasto en cualquier momento, no puede tener un ejercicio distinto al que tienen los demás organismos. O sea, esto está todo pautado y todos los organismos lo aplican. Esta es la centralización. ¿Eso no sería la centralización normativa? Exacto, es lo que acabo de decir hace un ratito, y lo hace se hace a través de las normas de la Secretaría de Hacienda y de las normas y de los manuales de procedimiento que la contaduría va emitiendo permanentemente. Y ojo, que la contaduría también mantiene actualizadas las bases de datos del CIDIF, porque la contaduría, como órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, también tiene ahora lo vamos a ver cuando veamos qué actividades lleva adelante la contaduría, pero una muy importante es emitir normas, mantener los sistemas actualizados, ¿para qué? Para que los organismos también tengan instrucciones claras y tengan sistemas acordes a las necesidades, porque si los organismos tienen un sistema que no les sirve para sus necesidades, a lo mejor a la contaduría les sirve, pero al organismo no. Entonces, siempre se van actualizando los sistemas también en base a las necesidades de los organismos. Esto es como un sistema contable de una empresa. Funciona hasta un momento determinado y ya a partir de un momento determinado, o porque creció la empresa o porque pasó el tiempo, se necesita actualizar los sistemas también, porque hay otras funciones que son necesarias, porque se van generando cada vez más interrelaciones. ¿Para qué? Para evitar doble trabajo. Por ejemplo, nosotros en la universidad, nuestro sistema contable en la Universidad Nacional de Rosario es el sistema Pilagá. Todas las universidades del país tienen, sus sistemas están organizados a través del SIU, que es el Sistema de Información Universitaria. El sistema de alumnado de todas las universidades es el guaraní. Tienen todos nombres de indios los sistemas de las universidades. Ustedes deben usar el guaraní. Bueno, todas las universidades del país utilizan el sistema guaraní. Para compras y contrataciones utilizamos el diaguita. Para la parte de la registración contable, el sistema Pilagá. Y así, bueno, tenemos diferentes nombres para las diferentes áreas, ¿no? Y para las diferentes funciones que se llevan adelante. Ahora, el sistema Pilagá, que es el de contabilidad, fue avanzando
de forma tal que a lo mejor antes, cada vez que le tenía que pagar a un proveedor, por más que yo ya tenía registrada la factura antes cuando hice la registración contable de la factura, en tesorería tenía que cargar de nuevo el quit del proveedor y el CBU, supónganse. Y a partir de que fueron avanzando los sistemas, ya esa información no hizo falta volver a cargarla, ¿se entiende? Y van avanzando cada vez más. Y se avanzó incluso hasta en un sistema en tesorería, por ejemplo, de conciliación bancaria que te lo hace el sistema, cuando antes los empleados de tesorería tenían que estar con el listín bancario conciliando las cuentas, los pagos, los cobros, y ahora lo hace el sistema. Digo, esto va avanzando también de forma tal que ya los operadores de los sistemas en muchos casos se dedican más a controlar lo que hace el sistema que a cargar datos nuevos, ¿se entiende? Bueno, esto al margen, por ahí yo les tiro algunos ejemplos. Entonces, se registra por única vez según las normas que plantea la contaduría y serán responsables, entre otros aspectos, de la veracidad, objetividad, verificabilidad, integridad, razonabilidad y confiabilidad de la información las siguientes autoridades. También determina quiénes son los responsables de la información. Secretarios y subsecretarios, de quienes dependen los servicios administrativos financieros, o sea, secretarios y subsecretarios de los SAF. Y sus titulares, volvemos. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, la máxima autoridad es el rector, pero el rector no está al tanto de si se aplican o no las normas de contabilidad de la Contaduría General de la Nación. ¿Quién tiene esa responsabilidad? El secretario de Gestión Económica Financiera de la universidad, ¿se entiende? Entonces, bueno, las máximas autoridades citadas en los incisos B, C y D del artículo 8 de la ley. Lo de las unidades ejecutoras de ejecutoras de proyectos de préstamos externos, los aspectos legales del soporte documental de los actos administrativos financieros de la Administración Nacional estarán a cargo del órgano de control interno del Poder Ejecutivo y de acuerdo con la normativa y procedimientos que se establezcan. Entonces, ¿cuál es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo? Ya hay gente que rindió acá. Está la profesora Mabel escuchando. Sí, acá no lo dimos todavía, pero hay alumnos que bueno, deberían saberlo. No lo dimos, pero A ya ver. algunos ya lo dieron. Sí. Bueno, no importa. A ver. Bueno, nadie va a responder. Bueno, a ver, Florencia. La auditoría. Control interno. Interno, Florencia. La sindicatura. Bien. Muy bien, la Sindicatura General de la Nación. Bien, entonces, fíjense ustedes que en el artículo 86 plantea cuál es el objetivo del sistema de contabilidad, qué tipo, cómo se presenta la información, para qué se genera esa información, y después va detallando por única vez los registros, centralización normativa, descentralización operativa, responsables de la información. Esto, a ver, yo no les pido que sepan quiénes son los responsables de la información, pero sí algunas cuestiones básicas como esto que estuvimos por ahí prestándole más atención. Para avanzar en el artículo 87 de la ley, plantea que el sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales. Va a ser común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional. ¿Cuáles entrarían entonces?
¿Alguien me dice? El artículo 8. Perfecto. Va a permitir integrar la información presupuestaria del tesoro y patrimonial de cada entidad entre sí y a su vez con las cuentas nacionales. Va a exponer la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. O sea, fíjense en base a todas estas características que tiene el sistema, la información trascendente que genera el sistema de contabilidad gubernamental. Por eso yo les decía que sintetiza y resume mucha de la información que generan los otros sistemas. Va a estar orientado a determinar los costos de las operaciones públicas y va a estar basado en principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Volvemos. Esto está relacionado a la resolución 25 del 95 de la Secretaría de Hacienda. Bueno, en la reglamentación nos va a ir diciendo en el artículo 87, el sistema de contabilidad gubernamental se ajustará a lo siguiente. Las unidades de registro primario de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deben mostrar como mínimo y sin perjuicio de otra información, y me detalla: ejecución presupuestaria de recursos y gastos, inventario valorizado de bienes físicos, movimientos de fondos, valores y demás activos y pasivos. Entonces, las unidades de registro primario, ¿que cuáles eran? Lo vimos al principio. ¿Cuáles eran las unidades? Escucho. La SAF, la Tesorería General de la Nación. Exacto. La Oficina Nacional del Presupuesto. Los diferentes La sistemas. Contaduría General de la Nación. Exacto, los órganos rectores y los distintos. Exacto. Toda esa información, los organismos de registro primario. Los organismos descentralizados operarán sus sistemas contables y producirán los estados que determine la Contaduría General de la Nación, remitiendo a la misma en la oportunidad y plazos que estos pidan. O sea, fíjense que por algo los organismos de registro primario dan cierta información y los organismos descentralizados otra. ¿Por qué les parece? Porque las unidades de registro primario, chicos, son parte de están en la administración central. Entonces hay información que no la tiene que presentar. En cambio, los organismos descentralizados tienen otra información que presentar. Fíjense, los organismos descentralizados van a operar sus sistemas contables y producirán los estados que determine la contaduría. Entonces, y los entes comprendidos en los incisos B, C y D del artículo 8 de la ley desarrollarán sus propios sistemas de contabilidad de acuerdo con los principios de contabilidad y normas generalmente aceptados. ¿Cuáles son los incisos B, C y D del artículo 8? Son las empresas, sociedades del Estado, las Bien. sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, los fideicomisos, Los fondos entes fiduciarios, expresamente excluidos y los los fondos entes expresamente fiduciarios. excluidos y los fondos fiduciarios. ¿Cuáles son los entes expresamente excluidos? Un ejemplo. Por ejemplo, la FIP. Perfecto, muy bien. Esto, digo, para no nombrarlos y que queden en la nada, o sea, y que se vayan ubicando, ¿sí? Entonces, fíjense que según el grado de centralidad, las unidades de registro primario generan una información. Los organismos descentralizados generan otro tipo de información. Y los B, C y D del artículo 8, otro tipo de información. ¿Se entiende? E incluso
habla de que van a tener sus propios sistemas de contabilidad. ¿Sí? Ujú. Bien. En el inciso D plantea, la Contaduría General de la Nación procesará los datos y analizará la información producida por el sistema correspondiente a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Y va a registrar las operaciones complementarias y de ajustes necesarias para elaborar los estados contables de la Administración Central y generar los estados de ejecución presupuestaria y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Nacional. Entonces, ¿qué dice también? Que la Contaduría General de la Nación va a elaborar la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que es, si se quiere, uno de los productos que salen del sistema de contabilidad, uno de los más importantes, son todos importantes, pero ¿a dónde está mencionado también, aparte de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, aparte de estar mencionada en esta ley? Está mencionada también ¿a dónde? En la Constitución. En el artículo 75 de la Constitución Nacional establece, no recuerdo exactamente cómo dice el artículo, pero establece que la contaduría es la que tiene que elaborar la cuenta inversión y presentarla, ¿en qué fecha? Si no me equivoco, en septiembre. Exacto, antes del 30 de septiembre del año siguiente, por supuesto, porque la cuenta ahorro, inversión, financiamiento es como... Perdón, profesora, el 30 de junio. ¿El 30? De junio, Junio. no de Perdón, septiembre. tenés razón, En dijo junio, septiembre. Bueno, acá me puedo Perdón. confundir. El 30 Bueno, de junio. sí, a ver si participa algún otro alumno. Estoy Sí. escuchando que no. ¿Qué pasa? La semana pasada el profesor Santizo también les pidió que participaran, ¿eh? Bueno, a ver si Los que alguien ya más rindieron, responde. aparte así les sirve de repaso. Sí, pero bueno, a ver si participan. Bueno, recuerden eso entonces. Y además con el profesor Leonardo les mostramos cómo se llegaba al resultado de la cuenta, ¿recuerdan? Sí. Los ingresos corrientes, todo eso, y yo les mostré por pantalla un esquema real. Bueno, para los que estaban esos días. Sí, Lorena, continúa, Entonces, disculpa. no, está bien. La cuenta ahorro, inversión, financiamiento es lo ejecutado. O sea, se presenta al año siguiente el que se ejecutó. ¿Bien? Ujú. Y ahora vamos a ver más adelante también cuando leamos qué pasa con esa cuenta. Entonces, la contaduría es la encargada de elaborar la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Producirá como mínimo los siguientes estados la contaduría. Situación patrimonial de la Administración Central que consolide las cuentas o integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y de las entidades comprendidas en los incisos B, C y D del artículo 8 de la ley. Estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central. Estado de origen y aplicación de fondos de la Administración Central. Estado de evolución y del patrimonio neto de la Administración Central. Estados presupuestarios también, de ejecución del presupuesto de recursos y gastos de la Administración Nacional, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Nacional, y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento del sector público nacional no financiero. Estados de situación del Tesoro de la Administración Central y estado de situación de la deuda pública. O sea, toda esta información es la que tiene que elaborar la contaduría. Por eso les mencioné que entre otros estados era muy importante la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Veamos cómo sigue el artículo 88. La contaduría va a ser el órgano rector, la Contaduría General de la Nación va a ser el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental. Pregunta de examen también, aunque parezca una pavada, a veces no lo saben. Y como tal va a ser el responsable de
prescribir, poner en funcionamiento y mantener el sistema de contabilidad en todo el ámbito del sector público nacional. Es esto que yo les comentaba antes, referido a que la contaduría, como órgano rector, mantiene en funcionamiento el sistema, dicta las normas, actualiza las bases de datos del CIDIF. Está relacionado con esto, entonces. La contaduría, bueno, hay un, Mabel, ¿vos pondrías, por favor, el organigrama de la contaduría? Que ahí hay muchas, Sí. están las diferentes direcciones y qué tareas realiza cada dirección. A ver, como yo les comentaba, la contaduría como órgano rector tiene muchas funciones. Diseñar y administrar el sistema de contabilidad del sector público. Coordinar el diseño de las bases de datos de los sistemas que utilizan las jurisdicciones y entidades. Establecer y mantener actualizado el plan de cuentas. Determinar las formalidades y las metodologías de las registraciones que deben efectuar cada una de las unidades de registro primario y determinar las pautas de información que las distintas unidades de registro primario ingresen. Como así también dictar normas, establecer procedimientos, etcétera, para que se cumplan cada uno de los fines que están establecidos en la ley. Para hacer todo esto, que no les vamos a pedir que sepan todas las funciones que tiene la contaduría, pero sí que puedan enumerar 3 o 4 para que se entienda que están más o menos a tono con que entendieron de qué se tratan las tareas de la contaduría. Como ven acá en el organigrama, hay distintas direcciones. Dirección de normas y sistemas, dirección de procesamiento contable, dirección de análisis e información financiera, la dirección de auditoría de sistemas, la dirección de auditorías y sistemas la mencioné, y la coordinación de administración. Cada una de esas direcciones tiene distintas funciones. Para que tengan a grosso modo una noción, yo ahora les menciono algunas, y después si ustedes quieren, esto va a estar en el campus, se lo pueden bajar y lo pueden mirar con más detenimiento. Porque ya les digo, la idea es que sepan mencionar 4 o 5 funciones de la contaduría, no que sepan cada dirección qué tarea hace. Pero, por ejemplo, dirección de normas y sistemas, ¿qué se les ocurre? De lo que hablábamos antes. Define los criterios, las normas, procesos, metodologías, para ir manteniendo actualizados los sistemas contables de cada uno de los organismos. Revisa las normas periódicamente, actualiza los manuales de procedimiento, genera instructivos, va dando instrucciones a los diferentes organismos. Es muy común que los diferentes organismos a lo largo del año reciban diferentes circulares de la contaduría donde establece una normativa determinada. Va analizando qué normas aplican las distintas jurisdicciones y entidades para ver si cumple o no cumple con lo que plantea la contaduría. Diseña un sistema de compensación de deudas de la Administración Nacional, ¿para qué? Para que entre organismos que tienen deudas por un lado y créditos por otro se compensen para tener esa información actualizada. Después, por otro lado, está la Dirección de Procesamiento Contable. Esta, como se imaginarán, tiene más que ver con mantener actualizada la base de datos del CIDIF, con tener en cuenta cómo se procesa toda la información, cómo se lleva adelante, y si se lleva adelante la registración por única vez y cómo se hace en función de las normas contables. O sea, la dirección de procesamiento contable está más relacionada con el CIDIF. La dirección de análisis e información financiera, que es la que va compilando datos de diferentes fuentes, es la que plantea que, bueno,
yo les mencionaba antes, en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución, se plantea que la contaduría prepara anualmente la cuenta inversión. Bueno, esta es la dirección que lleva adelante esta tarea, ya que la cuenta inversión es la principal salida de datos de esta dirección, de la Dirección de Análisis e Información. También genera información sobre el estado de la deuda pública, sobre los estados contables de la Administración Central, sobre los cierres periódicos. Por otro lado está la Dirección de Auditoría de Sistemas, que es la que evalúa el grado de aplicación de las normas, o sea, hay una dirección de auditoría dentro de la contaduría que audita a los diferentes organismos y entidades para ver si aplica las normas, cómo utiliza los sistemas, cómo aplica los procedimientos. Y por último está el archivo modelo, que yo no me acuerdo si lo vi en el organigrama, si no, bueno, falta, capaz que no me entró cuando lo pegué las figuras sobre la página, que es el que va manteniendo la base de toda la digitalización de la documentación de los diferentes, no está, falta una, bueno, ahí falta la dirección del archivo modelo por imágenes, si quieren agréguenla, es la encargada de toda la digitalización de la documentación respaldatoria de cada uno de los diferentes organismos y entidades del sector público. Porque ustedes imagínense que toda la documentación respaldatoria de la registración contable de los diferentes organismos quedan en el organismo. No viajan en cajas a Buenos Aires a la contaduría. Entonces, eso se digitaliza y está digitalizado en este archivo modelo por imágenes. Esa es la estructura, en base a esto que ustedes pudieron ver del organigrama, son las diferentes direcciones que tiene la contaduría y que lleva adelante las diferentes tareas que tiene a su cargo. No las tienen que saber todas, pero está bueno porque con leerlo 2 o 3 veces también se van a acordar mucho más de las tareas que lleva adelante la contaduría. Avancemos al artículo 89, porque tengo miedo que no podamos terminar. El artículo 89 plantea quién está a cargo de la Contaduría General de la Nación. También parece una pavada, pero es pregunta de examen, y a veces no la saben. La contaduría va a estar a cargo de un contador general, dice el artículo 89, que va a ser asistido por un subcontador general, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Bien, entonces, ¿quién designa el contador general de la Nación? El Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente el contador general de la Nación es el contador César Duro, que ya hace unos años es el contador general de la Nación. Para poder ejercer el cargo de contador general y de subcontador se requiere el título universitario de contador público y una experiencia anterior en materia financiero-contable en el sector público no menor a 5 años. Entonces, la contaduría está a cargo de un contador que es secundado por un subcontador. Los dos tienen que ser contadores con experiencia en el sector público y son designados por el Poder Ejecutivo. En caso de ausencia, bueno, el subcontador reemplaza al contador en caso de ausencia. El contador general, plantea el artículo 90, es el que va a dictar el reglamento interno de la contaduría y le va a asignar funciones a su subcontador. Artículo 91, esto también es muy importante. Y está relacionado con lo que veíamos antes, que eran las diferentes direcciones. La Contaduría General de la Nación tendrá competencias para A. Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. En ese marco,
prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir. Centralización normativa, como veíamos antes. ¿Quién les parece que puede llevar adelante esta función de dictar normas? La Dirección de Normas y Sistemas. Yo les pregunto porque la vimos recién. En el inciso B plantea, cuidar que los sistemas contables que prescribe puedan ser desarrollados e implementados por las entidades. Era lo que yo les decía antes. La contaduría va actualizando y generando modificaciones en los sistemas, pero tiene que cuidar que esos sistemas les sirvan a las jurisdicciones y entidades y los puedan llevar adelante, los puedan implementar, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información. En el inciso C plantea asesorar y asistir técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en la implementación de las normas y metodologías. Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario. Llevar la contabilidad general de la Administración Central consolidando los datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste. Y cierre necesario y producir anualmente los estados contables financieros para su remisión a la auditoría. O sea, ¿cuál es también el sentido de toda esta información contable? Generar información para el control. En el inciso F plantea un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativos, económicos y financieros de la Administración Central, de cada entidad y del sector público nacional en su conjunto. Elaborar las cuentas económicas del sector público nacional según el sistema de cuentas nacionales, preparar anualmente la cuenta inversión, contemplada en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, y presentarla al Congreso Nacional. Mantener el Archivo General de Documentación Financiera de la Administración Nacional y todas las demás funciones que estén en el reglamento. O sea, todas estas tareas de la contaduría están vinculadas con el organigrama que vimos y las diferentes direcciones. Porque si ustedes leen los títulos de las direcciones, van a poder meter o encasillar cada una de estas funciones en una dirección. En el reglamento plantea el artículo 91. La contaduría determinará los procedimientos de registración de la ejecución presupuestaria de las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto. En competencia de la Contaduría General de la Nación, elaborar, aprobar y mantener actualizados los procedimientos y manuales necesarios para las jurisdicciones y entidades. En su carácter de administración del Sistema Integrado de Información Financiera, o sea, el SIDIF, deberá evaluar su funcionamiento, los efectos de mantener permanentemente actualizado, conceptual y técnicamente, cómo coordinar la integración del mismo de otros sistemas vinculados. O sea, fíjense qué importante el rol de la contaduría en todo esto y en el buen funcionamiento del SIDIF. La Contaduría General de la Nación va a establecer los plazos de guarda y el destino de la documentación obrante en el Archivo General de Documentación Financiera. O sea, fíjense que es muy importante todas las tareas que la contaduría lleva adelante. En el 92 plantea, dentro de los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del sector público nacional, excluida la Administración Central, deben entregar a la Contaduría General de la Nación los estados contables financieros de su gestión con las notas y anexos que correspondan. O sea, 2 meses de concluido el ejercicio financiero. ¿Cuándo concluye el ejercicio financiero? El 31 de diciembre. Exacto.
Para fines de febrero, las entidades del sector público nacional, excluida la administración central, deben entregar los estados contables financieros de su gestión, con las notas y anexos que correspondan. ¿Por qué les parece que excluye la administración central? ¿Qué les parece? Porque es quien elabora los estados contables de la Administración Central. Porque la contaduría ya tiene esa información de la administración central, exactamente. Exactamente. Por eso dice de los estados contables de las entidades del sector público nacional, excluida la administración central, porque eso ya los tiene. Entonces, los diferentes organismos, a 2 meses de cerrado el ejercicio financiero, tienen que elevarle toda esa información a la contaduría. Les parecerá mucho tiempo 2 meses. Les puedo asegurar que para hacer todos los cuadros y toda la información que requiere la contaduría, 2 meses no alcanza para nada. No es mucho tiempo. Después plantea en el reglamento, en el decreto reglamentario. La Secretaría de Hacienda, ¿qué es la Secretaría de Hacienda? La contaduría es el órgano rector y la Secretaría de Hacienda coordina al sistema de contabilidad, es el órgano coordinador. La Secretaría de Hacienda va a determinar los plazos y contenidos de la información correspondiente al ejercicio financiero. Los organismos descentralizados y los mencionados en los incisos B, C y D del artículo 8 de la ley deben enviar la información correspondiente al ejercicio financiero anterior en el plazo y de acuerdo con las instrucciones que emite la Secretaría de Hacienda. Las instituciones del sector público nacional financiero deben dar cumplimiento a disposiciones que para tal caso les remita el Banco Central, o sea, acá, para el sector público financiero, por eso, ¿se acuerdan que antes hablaba del sector público no financiero? Porque en este caso, para estos organismos, tienen que emitir la información que les pide el Banco Central, no la contaduría, ¿se entiende? En el artículo 93 plantea, la Contaduría General de la Nación organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos que existan en el sector público nacional. Esto yo se los comentaba antes. Si hay organismos que le deben a otros, cuando se consolida toda esa información, ya aparece compensada, para no duplicar débitos o créditos. En el artículo 94, plantea que va a coordinar con las provincias la aplicación en el ámbito de competencia de estas del sistema de información financiera que desarrolle con el objetivo de presentar información consolidada en todo el sector público argentino. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está consolidada la información del sector público nacional con el de las provincias? No. Esto no está consolidado, para que lo tengan en cuenta porque está acá en la ley y lo plantea y se coordinará con las provincias. Esto no está consolidado. Lorena, Sí, recuerden porque a veces notamos esas confusiones en los exámenes, que no es lo mismo sector público nacional no financiero que sector público argentino. exacto. ¿Ven lo que dijo la profesora? Cuando es el argentino abarca todo, provincias, tendría que abarcar municipios. Bueno, es eso, que no se lleve a cabo es otra cosa, que no esté todo, pero acuérdense esas diferencias. Digo, por lo que a veces preguntamos en los exámenes.
Sí, Lorena, continúa, por favor. Sí, bueno, y ¿Cómo ya que sería? estamos, no, ¿cómo? ¿Cómo sería? O sea, el argentino abarca la nación y las Todo. Pero provincias. por favor, le voy a pedir, Gastañaga, y a todos, el que quiera hablar, levante la mano, porque si no a veces preguntamos algo o contesta siempre el mismo o se superponen. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que no es lo mismo el nacional que el argentino. Y eso es un tema de otra unidad, que está en la primera unidad, pero ya que estamos lo vamos aclarando acá. Y también, si me permitís, Lorena, con lo que ya dijiste, aprovechen. Cuando recién preguntó la profesora Lorena, ¿quién coordina? Recuerdan que tenían un cuadrito que tenían que poner en introducción todos los sistemas, cuál es el órgano rector y cuál coordina. Eso lo vimos en la primera clase, ya lo saben. Y otra cosa que podrían aprovechar, todo esto lo decimos por la experiencia de los exámenes, que es la predeterminación de funciones, que ustedes la tienen y la tienen que ir completando y van a ver cómo eso se va a ir extendiendo, porque puede tener una hojita, pero ustedes lo van a ir agrandando. Cuando preguntamos funciones ejecutivas, que una de ellas, además de la recaudación y el gasto, es realizar la registración contable. Y entre la función, entonces ahí está, realizar la registración contable y elaborar la cuenta, como dijo la profesora. Y en el control estaría aprobar o desechar la cuenta de inversión que hace el Congreso. Entonces vayan poniendo todas estas cosas. Ustedes saben que predeterminación la tienen que ir extendiendo ustedes solos con lo que vamos dando. Acuérdense, no lo decimos todas las clases, pero ya lo saben. Con esto que están viendo hoy tienen mucho para ir a agregar ahora en predeterminación, ¿no, Lorena? Sí. No, y yo por eso al principio les decía que este sistema y esta unidad toca muchos puntos del programa e interrelaciona mucho. Entonces, nada, que lo miren con mucha atención y que una vez que vieron esto también les va a servir para comprender mejor lo que vieron de los demás sistemas, porque acá es como que están viendo el producto final, porque como les decía antes, todos los estados y toda la información contable que sale del sistema de contabilidad, gracias al CIBIF, gracias a todo lo que estuvimos viendo en este rato, toda esta salida de información es importante y después la tienen en la bolilla 14, tienen la cuenta de inversión, etcétera. O sea, es como que esto va tocando todo, toca presupuesto, toca tesorería, toca crédito público, toca todos los otros sistemas. No me acuerdo, Mabel, perdón, ¿crédito público ya lo vieron también? Sí, porque está dentro de recursos, sí. Bueno, por Santizo. Tengan en cuenta esto también. El único sistema en que no se aplica esto de la centralización normativa y la descentralización operativa, centralización normativa, descentralización operativa, es el de crédito público. ¿Por qué? Claro. Sí, Gastañaga, que levantó la mano, ahora sí. Porque si no, cualquier sistema podría pedir créditos y, bueno, Sí, no, más o menos. Cualquier organismo, no cualquier organismo, sistema. claro, cualquier O organismo puede sea, solicitar crédito y solamente le corresponde a los eso está créditos muy centralizado, exacto, eso está muy centralizado dentro del ámbito del Estado, a determinado nivel de decisión. Entonces, los demás sistemas todos funcionan con centralización normativas porque hay un órgano rector que hace las normas y la tesorería de la universidad, como les decía yo, la tesorería de la universidad funciona en base a normas que emite la Tesorería General de la Nación, pero opera descentralizadamente. En el caso de crédito público, no se opera descentralizadamente en los organismos. ¿Por qué? Porque si no, sería un descontrol. Entonces, el único sistema que no funciona con la centralización normativa y descentralización operativa es el de crédito público. Quería mencionarles también que es muy importante el artículo 95, y a este también préstenle mucha atención, plantea que la cuenta de inversión
debe presentarse anualmente al Congreso, o sea, porque después cuando hablamos de cuenta de inversiones, la contaduría elabora la cuenta inversión, ¿y qué? ¿Queda ahí en la contaduría? No, se elabora el Congreso. El Congreso la tiene que aprobar o desechar. ¿Cómo la aprueba o la desecha? Mediante una ley del Congreso. Entonces, antes del 30 de junio, que antes se me chispoteó por septiembre, que era el presupuesto, antes del 30 de junio, en septiembre se presenta el presupuesto, antes del 30 de septiembre, antes entonces del 30 de junio del ejercicio siguiente al que corresponde su tratamiento, se presenta la cuenta y va a tener como mínimo esta documentación: los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional a la fecha de cierre del ejercicio. Los estados que muestran movimientos y situaciones del Tesoro de la Administración Central. El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta. Los estados contables financieros de la Administración Central. Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos, económicos y financieros. La cuenta de inversión va a contener además grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el presupuesto, comportamiento de los costos y los indicadores de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera del sector público nacional. La cuenta de inversión, en realidad, el objetivo es controlar. Nosotros, el Estado Nacional tuvo un presupuesto que aprobó el Congreso, que después el Poder Ejecutivo tuvo que llevar adelante e ir gastando, y la cuenta de inversión es como, bueno, ¿qué pasó con todo eso? Con el presupuesto que se aprobó, con las partidas que se fueron ejecutando. La cuenta de inversión es lo que muestra al final del ejercicio qué pasó con esos recursos, con esos gastos, si se aplicaron bien, si se aplicaron mal, si se cumplieron los fines, porque el presupuesto en muchos casos plantea metas físicas, y en este caso también la idea es que se diga si se cumplieron los objetivos y las metas previstas. ¿Qué pasa? El tratamiento en el Congreso de la cuenta de inversión termina siendo siempre también una discusión política en donde oficialismo, oposición, sea quien sea, siempre se negocian, digamos, otros temas para aprobar la cuenta de inversión. Hoy si ustedes entran a la página de la contaduría, y la verdad que se los aconsejo porque la contaduría ha ido modernizando su página, la Contaduría General de la Nación, y tiene mucha información muy interesante. Van a tener muchas cuentas de inversión para ver, hay muchas ahí que pueden consultar. Creo que la última aprobada, no quiero mentir, pero creo que fue en el 2003 o 2004, no me acuerdo. 13, Lorena. 2013. 2013, y hoy estaba charlando. La última aprobada. Sí. Hoy charlaba en la clase de la mañana con Florencia y Ana Laura, que también estuvieron, y Florencia estuvo en el cuatrimestre anterior en la charla del contador general. De César Duro, sí. Invité a algunos alumnos. Sí. Florencia, ¿te acordás que estuvimos hablando de ese tema que dijo el contador? Sí, profe, justamente hoy en la mañana hablamos. Que bueno, que la última aprobada fue en el 2013. Sí. Y además, que dicen siempre los contadores generales, que ellos cumplen con los plazos, la presentan y el Congreso la puede tener 4 o 5 años por ahí. Después, cuando veamos la unidad 14, les muestro hay una planilla que está elaborada en el Senado y muestra en qué fecha se aprobó cada cuenta, pero viene desde el 1800, las cuentas que fueron rechazadas. Y hubo años que se aprueba a lo mejor en una sesión un montón de cuentas juntas, ¿no? Sí.
que parece un chiste porque no se aprueba y no se le da el tratamiento que se le debería dar en su momento y se aprueban después un montón de cuentas juntas, pero bueno. Y después tenemos los periodos que hubo dictadura, directamente en los regresos a la democracia del 73 y el 83, directamente le rechazaron las cuentas. Exacto. O tenemos otro caso como Sarmiento, que en sus 6 años de presidencia, no es que se las rechazaron y que no las presentó. Entonces tenemos de todo. Tenemos próceres, tenemos la dictadura, hay de todo y pueden ver distintas situaciones, sí. Y la última es del 2013. Del 2013. Sí. Esta no sé si está en no me acuerdo si la vi en la página, pero... Creo que está. Sí, pero les aconsejo que consulten una, aunque sea para mirarlo un poco y curiosear un poco, y también se les va a fijar mucho más muchas de las cosas que estuvimos viendo. Bueno, entonces, ¿quién elabora la cuenta? Prestemos atención con los términos. No la hace, se elabora, la elabora la contaduría. ¿Cómo llega al Congreso? Fíjense en el reglamento del artículo 95. El Ministerio de Economía y Producción presenta anualmente la cuenta de inversión elaborada por la contaduría al señor jefe de gabinete de ministros, quien a su vez la eleva al Honorable Consejo de la Nación. O sea, la elabora la contaduría, eso se presenta al ministro de Economía, quien se la eleva al jefe de gabinete, y es el jefe de gabinete de ministros quien le eleva al Congreso Nacional. ¿Ok? Esto para que lo tengan en cuenta, porque también es importante, estamos hablando de una de las salidas más importantes del sistema de contabilidad. Imaginen que si en un examen hablamos del sistema de contabilidad, les vamos a preguntar de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, acá vimos hasta el artículo 95 de la ley, pero yo les comentaba que para organizar la información y que sea uniforme, había una resolución de la Secretaría de Hacienda que, como bien decía la profesora, es el órgano coordinador, que es la resolución 25 del 95, que es la que va a dar muchas pautas también de cómo funciona el sistema, de cómo debe registrarse, y que está relacionada con principios de contabilidad generalmente aceptados, que se establecen en base a teoría y lineamientos y fundamentos económicos, y que va a ir estableciendo el criterio de equidad, el alcance, que son postulados básicos. Esto ustedes, yo se los voy a poner en el campus, la resolución 25 del 95, pero para decirles rápidamente que queda poquito tiempo. Tiene, por un lado, postulados básicos, equidad, el alcance. Por otro lado, principios de contabilidad, ente, ¿qué se considera un ente? El alcance de esa norma, ¿qué se considera un ente en actividad? Después va a plantear cuál es el ejercicio contable. Después va a plantear qué se consideran bienes económicos. Después va a plantear cómo se reconocen las transacciones o qué tipo de transacciones deben reconocerse. ¿Se acuerdan que yo les decía que para que todos los organismos apliquen el mismo criterio y después esa información que cada organismo 2 meses posteriores al cierre del ejercicio eleva a la contaduría y la contaduría centraliza toda esa información? Porque esto no me acuerdo si lo dije, al 30 de diciembre el organismo hace sus estados contables, cierra el ejercicio, hace sus estados contables, prepara toda la información para la contaduría. La contaduría, entonces, en teoría, a fin de febrero, tiene la información de todos los organismos, ¿no?
pero tiene hasta el 30 de junio para consolidar toda esa información, elaborar la cuenta y elevarla al ministro de Economía, que después le eleva al jefe de gabinete para que llegue al Congreso. Entonces, para que toda esa información se pueda consolidar, es muy importante la uniformidad de criterios. Entonces, ¿qué se considera ejercicio financiero o cuál es el ejercicio financiero que se considera? ¿Qué se considera ente? ¿Cómo se reconoce una transacción económica? Todo eso, para que todos los organismos apliquen el mismo criterio, está muy especificado en esta resolución. La idea no es que conozcan todos los artículos de esta resolución, pero sí que se puedan mencionar 2 o 3 normas que tengan que aplicar todos los organismos. ¿Cuál es la moneda de cuenta? ¿Qué se considera utilidad? ¿Cuál es el criterio de identificación y de oportunidad de la información? La verosimilitud de la información, la confiabilidad de la información, la objetividad de la información. Bueno, todo esto, ¿qué se considera evaluación al costo? Todo esto, cómo se expone la exposición de la información contable, la universalidad de la información contable. Todo esto está en la resolución 25 del 95, que ustedes la van a tener en el campus, pero que si la quieren googlear y bajársela para ir pegándole una leída, les va a venir bien también. La idea es que... Está citada, Lorena, creo que está el link, o dice resolución 25, bien, para que la perfecto. busquen del año. Sí, recuerden que es de algo la Secretaría de Hacienda, por las dudas. Bueno, Mabel, me parece que estamos con esto, con respecto al sistema de contabilidad. Sí. Me gustaría, si tienen alguna duda o me quieren preguntar algo, como yo les dije antes, todo esto que estuvimos charlando del CDIF que mostró Mabel va a estar en el campus, también lo relacionado con el organigrama de la contaduría. La verdad que tienen mucha información como para consultar, para sacarse las dudas si quieren en alguna próxima clase o alguna clase de consulta. Y después los artículos de la ley, chicos, del artículo 85 al 95, la mayoría son importantes y con que le den 2 o 3 leídas van a estar en condiciones de responder las preguntas del examen, pero más allá del examen, chicos, de tener un conocimiento de cómo funciona el sector público, de cómo se lleva adelante la registración contable en el sector público nacional. O sea, es importante no solamente para aprobar esta materia, es importante como ciudadanos, ¿no? Porque estamos viendo que este sistema elabora la información que es el producto final de algo que se aprobó antes en el Congreso, que es el presupuesto, ¿no? Y que también es muy importante porque tiene que ver con cómo se fijan las políticas públicas. Así que como ciudadanos también está bueno conocer toda esta información. Alguien levantó la mano, Luján. Sí, estoy un poquito mareada con este tema de tantas siglas juntas. Y justamente bueno. eso le quería consultar. Cuando explicó este tema de la evolución, que nombramos tantas siglas, que fue lo que me mareó un poco. Sí. Cuando tengamos que explicarlo. No, chicos, la evolución es para que ustedes vieran que hubo distintas etapas. Lo que ustedes, si les preguntamos acerca del CDIF, la idea es saber más o menos cómo funciona el CDIF. 2 etapas a nivel general. Claro, lo de las etapas fue para hacer un raconto, como la ley se aprobó en el año 1992 y pasó mucho tiempo. En ese tiempo también todo el sistema de contabilidad fue evolucionando, pues la ley se aprobó, pero recién ahí se empezaron a desarrollar sistemas para poder volcar todo esto que decía la ley, porque si no iba a quedar en la ley algo que información que no se iba a poder obtener si no se hubiera tenido un sistema integrado de información financiera. Del CDIF
Lo importante es que sepan qué es el CDIF, o sea, más allá de las siglas, que sepan nombrarlo, que sepan que integra los sistemas, que sepan que resume la información y procesa la información de todos los sistemas, de todos los otros sistemas, que sepan que el registro se hace por única vez, que sepan que funciona mediante centralización normativa y descentralización operativa. No les vamos a pedir que nombren las distintas etapas y cómo se llamaban cada uno de los sistemas en cada momento, para nada. Perfecto. Fue a nivel ilustrativo. Bárbaro, gracias. No, de nada. Y también, permíteme, Lorena, les agrego algo. Lo que está al final, contabilidad pública y contabilidad nacional, en material didáctico tienen escaneado del libro de Chabayán, entonces eso no les va a ofrecer ninguna dificultad, lo leen ustedes. Sí, sí. Que es la diferencia, claro, que es más amplia la contabilidad nacional que la contabilidad pública, lo que incluye, son unas hojitas escaneadas que dice aquí, contabilidad pública y nacional a Chabayán. Véanlo, y después le vamos a subir esto con la profesora, lo que mostró hoy. Después lo subimos en estos días. Bueno, cualquier entonces, duda, Lorena, si te queda algo o alguien quiere preguntar algo más, cualquier duda, después quedamos, lo charlamos en alguna próxima clase o en las clases de consulta, a disposición. Bueno, les agradezco mucho a todos la atención. Finalizamos entonces. Si alguien necesita preguntar algo, se queda. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, Lorena. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Hasta luego. Chao, gracias, profe. No, hasta luego. Quédate, Lorena, ahí. Sí, estoy acá. Chao, hasta el jueves.